Mi nombre es Luis Arranz, soy periodista, integrante del equipo de prensa de la Asociación Madre de Plaza de Mayo, que estuvo trabajando en la elaboración y producción del juicio ético y político que las madres realizaron al Grupo Clarín el jueves 22 de diciembre en Plaza de Mayo. Para poder apreciar todas las pruebas, decidimos emitir todo el juicio político en 3 fragmentos, en 3 programas sucesivos, donde se podrán ver cada uno de los testimonios. En el programa de hoy analizaremos los casos del diario Clarín y Radio Mitre, 2 de las empresas del Grupo Clarín. Vamos a invitar a subir ya a este escenario a quien va a oficiar de fiscal general, el doctor Eduardo Barcesat, y a la presidenta del tribunal, Eve de Bonafini. Van a decir que es cacería de brujas. Van a decir que es contra la libertad de expresión. Van a decir que es una escalada del gobierno, pero no es nada de eso. Es por nuestra propia libertad, la libertad de los sin voz. Es por defender la ley de medios, la ley de servicio de comunicación de la democracia, por defender la libertad sindical de los compañeros trabajadores, y es una respuesta por la justicia, la memoria fértil y la igualdad. De todas las empresas, insisto, del Grupo Clarín, más de 226 licencias, tomamos a 6 de ellas. Vamos a tomarnos 15 minutos por empresa y yo, por tanto, convoco. La primera empresa es el diario Clarín. El fiscal, el doctor Pablo Yonto. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Buenas tardes a las compañeras madres. Buenas tardes, compañero Barcesat. La primera empresa que hemos elegido para ser juzgada, es decir, el primer imputado en este juicio, es el diario Clarín, la primera empresa que tuvo el Grupo Clarín a partir del año 1945, cuando el diario fue fundado por Roberto Noble. Y este diario, a partir de la muerte de Roberto Noble en 1969, quedó en manos de Ernestina Herrera de Noble, quien ya comete el primer acto al apropiarse del diario, desplazando a la única hija de Roberto Noble, Guadalupe Noble, lo que dio origen a un conflicto judicial que duró años y que terminó finalmente en un arreglo por el cual, desde entonces, Ernestina Herrera de Noble es la dueña mayoritaria de las acciones del diario Clarín. Y vamos a llamar como testigos sobre esta primera acusación a 2 delegados periodistas de la última comisión interna. Ellos son Aníbal Cés y Gustavo Bruso, son los primeros testigos de este juicio. Y se empezaron a suceder despidos encubiertos, o sea, llamaban a gente que hacía muchos años que trabajaba y les ofrecían la indemnización. Eso venía sucediendo mes a mes, hasta que empezaron con los despidos sin causa, digamos. Esto generó una asamblea espontánea de los trabajadores en la redacción, de los trabajadores, de los periodistas, y decidimos formar una comisión interna. En realidad era completar una comisión interna que ya existía, pero que no representaba a los trabajadores. De hecho, habían 2 delegados a los que no los conocíamos nosotros, pero de verdad no los conocíamos, no estaban en el diario. Y aparecían a veces. Justamente ese día, cuando se hace la primera asamblea, aparecieron y fueron repudiados por el personal, y en esta asamblea se decidió, aparte de la conformación de esta comisión interna, que no iba a haber ningún despido más en Clarín sin que hubiese una reacción de parte del personal. Bueno, nada, y finalmente, como la mayoría de ustedes saben, terminamos todos despedidos en la calle
con una represión policial importante en la puerta del diario, con una derrota importante en cuanto a lo que significó para nosotros, lo que nosotros llamamos en ese momento 100 días de democracia. Fueron los primeros 100 días de democracia desde que había vuelto la democracia real al país dentro del diario Clarín. Pero la cuestión no terminó ahí, porque desde aquel despido los compañeros trabajadores de prensa de Clarín nunca volvieron a tener una comisión interna. Nosotros lo que venimos a denunciar acá es la histórica persecución sindical que hay en ese diario. No fuimos la primera comisión interna despedida. Sabemos que no vamos a ser la última comisión interna perseguida. Pero lo que queremos decir es que nuestros compañeros que siguen trabajando ahí son trabajadores de prensa, que están ganando su salario y que no tienen posibilidad de organizarse. Los persiguen, los limitan en lo que pueden publicar y realmente los dejan absolutamente sin voz. Segunda acusación contra el diario Clarín: censurar a sus periodistas, manipular la información de acuerdo a sus propios intereses empresariales y comerciales, y la complicidad con la última dictadura cívico-militar. Invitamos para que pase como testigo de estos hechos a la periodista Blanca Rebori, periodista que trabajó en Clarín, compañera militante sindical también en el diario Clarín y en los 70. Yo pertenezco a una generación anterior. Nosotros fuimos echados con la dictadura en 1976. La comisión interna en pleno y muchísimos trabajadores sindicalistas. Tengo un recordatorio para no olvidarme los puntos fundamentales, así que discúlpenme que voy a leer algunos de ellos. Fue fundamental, apenas comenzada la década del 70, el movimiento sindical de Clarín, que culminó con un liderazgo notable por las reivindicaciones conseguidas. Las principales: doble franco semanal, teníamos 1. 6 horas de trabajo diarias, teníamos 9, 10, 12 horas de trabajo. Pago de horas extras, efectivización, lo que hoy se llama tercerización, de los colaboradores, rectificación de salarios, aunque gremialistas y cercanos a ellos solían cobrar menos que los afines a la empresa, naturalmente, ¿no? La conformación por primera vez de la Intersindical de Periodistas y Gráficos, con lo que se consumó una fuerza poderosa en el gremio, y el acceso de la mujer en secciones hasta el momento reservada casi exclusivamente a los hombres. Fueron 5 años de plena organización sindical que incluía también los debates de contenidos en la redacción, también eso. Todo terminó con la complicidad de Clarín y la dictadura del 76. Sus consecuencias, poco antes y después del golpe: despidos masivos, desapariciones y exilio de compañeros sindicalistas. En mi caso, despido luego de haber sido candidata a delegada por la redacción de Clarín y de haberse anulado las elecciones. Hemos elegido nada más que de las decenas y decenas de artículos y páginas que demuestran la complicidad y la participación de Clarín en el terrorismo de Estado, la tapa de Clarín con que celebró la llegada de la dictadura. Nuevo gobierno ponían. Y hoy, como han visto ustedes, el diario del domingo en Clarín, en la tapa ponen un artículo de la Constitución Nacional, y el día que la Constitución Nacional fue pisoteada, Clarín prácticamente festejaba y celebraba con esa tapa. Diario Clarín: la ardua recuperación, una nota en la que dicen que los terroristas y subversivos que fueron detenidos están en centros especiales de recuperación, atendidos por psicólogos y por médicos, para luego ser reinsertos en la sociedad, y una foto falsa de una supuesta detenida de espaldas y una nota vergonzosa que no firma nadie, donde Clarín cuenta que los centros de detención de subversivos y terroristas, como decían ellos, eran centros de recuperación. Eso decían sobre los centros clandestinos.
La próxima será entonces Radio Mitre. Y el fiscal convocamos al periodista y licenciado en comunicación Luis Sarranz, integrante del equipo de prensa de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Buenas tardes a todos y todas. Gracias, madres, por esta posibilidad de socializar la palabra. Voy a leer en nombre y en representación del equipo de prensa de la Asociación Madres de Plaza de Mayo la imputación a Radio Mitre. Imputamos a Radio Mitre, emisora insignia del Grupo Clarín, y a través de ella a las 140 repetidoras pertenecientes al holding, cuya existencia pone de manifiesto la posición dominante y hegemónica de la empresa, a punto tal que ilegalmente impide la diversidad de voces garantizadas por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Como si no bastara con estas cuestiones, Radio Mitre manipula la información que emite, tergiversando fuentes, censurando a los profesionales de la emisora, prohibiendo ciertos temas, falseando la verdad con descaro y realizando verdaderas manipulaciones mediáticas más propia de una oscura central de operaciones que de una emisora radial. Por tales razones, convocamos como testigo en primer lugar y a través del testimonio grabado para tal sentido al licenciado en Comunicación Social y máster en Periodismo Gleb Postolsky, director de la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y especializado en políticas de medios masivos y derecho a la comunicación. Clarín se hace cargo de Radio Mitre en el momento del retorno de la democracia a través de testaferros primero y recién va a blanquear la titularidad de esa licencia una vez reformada la Ley 22.285 por las leyes de reforma del Estado y emergencia económica durante el gobierno de Carlos Saúl Menem. Pero lo cierto es que al momento de iniciar su intervención como grupo dentro de la emisora radial, tanto en la AM Mitre como en la FM 100, eso no estaba permitido por la ley vigente en ese momento. Por lo tanto, queda claro que las primeras acciones del grupo, que ya estaba en una plena fase de expansión, la incorporación como parte de la empresa de papel prensa durante los años de la dictadura, más la expansión hacia la zona audiovisual, en principio con la Radio Mitre, da cuenta de una política basada en la impunidad, basada en la cada vez mayor presencia mediática del grupo en general y cómo esa presencia mediática implicaba un condicionamiento frente al poder político. En ese sentido, durante toda la década del 80, en el retorno democrático, Clarín fue imponiendo cada vez más su capacidad sinérgica. Radio Mitre se va a convertir a lo largo de esa década en la principal radio AM, el diario Clarín era el principal diario de circulación a nivel nacional y va a empezar a formatear en términos de agenda el decir de la radio, principalmente en el segmento central matinal. No es menor estratégicamente la expansión de Clarín hacia Radio Mitre en ese sentido. Y además, si bien siempre tuvo management diferenciados, separados y por lo general cuerpos periodísticos y redacciones diferentes, claramente uno puede empezar a leer en la década del 80 como hay una sincronía en los principales intereses empresariales, en los principales intereses de posicionamiento frente al poder político. Un ejemplo para eso, para poder citarlo nada más, es el famoso síndrome de la Ferrier, cuando el senador de la provincia de Entre Ríos pretendió llevar adelante un proyecto de ley que hablaba sobre el derecho a réplica y fue absolutamente enfrentado por el sistema de medios en general. Desapareció de las páginas de Clarín y, por supuesto, desapareció del aire de la Mitre. Del mismo modo, llamamos a declarar al periodista y locutor Mario Giorgi, ex jefe del informativo de Radio Mitre, a la vez que dirigente sindical de la emisora. Yo regresé de un periodo de vida en Mendoza en el año 1982, después de Malvinas, y estaban convocando al equipo del informativo de Radio Mitre que iba a ser aparentemente el que iba a quedar con la empresa que iba a privatizar.
así que me desempeñé allí desde los primeros meses del año 83, no, perdón, desde los finales del año 82, transmitimos la elección de Raúl Alfonsín a la democracia, se festejó firmemente en la empresa porque parecía que esa victoria garantizaba la entrega privatizada a ese grupo y finalmente después nos encontramos con la sorpresa de que terminaba siendo de Clarín, la radio. Así que desde ese año hasta el 12 de agosto de 1988 puedo explicar hasta por qué me acuerdo de memoria esa fecha, porque ese día fui despedido 2 veces. Fui despedido, reincorporado y vuelto a despedir en la misma jornada. Así que ese es el periodo no mayor de 6 años. ¿Qué implicó en términos laborales y profesionales el arribo del grupo a la emisora? Cuando uno ve este cuadro acá, en el año 1986, era como comparar un maxiquiosco con un hipermercado, la radio. Era una cosa muy pequeña, sin un proyecto todavía definido, y paralelamente los gremios, quiero hacer memoria, hay mucha gente joven aquí, en la ciudad de Buenos Aires coexistían a duras penas 2 medios, la Asociación de Periodistas y el Sindicato de Prensa, y finalmente se pudo concretar una unión y se creó la UTBA, como la conocemos en el día de hoy. Yo, con mi carnet de locutor a cuesta, habíamos comenzado a hacer unas primeras charlas para ver si armábamos una intersindical radial frente a lo que representaba un proceso privatizador de medios que habían estado en manos del Estado para que no nos encontrara desamparados en el marco justamente de lo que antes era negociar con un patrón como era el Estado y luego empezar a hacer el vínculo con las nuevas autoridades que vinieran en los medios. A tal punto que esa actividad sindical me lleva a formar parte de la Sociedad Argentina de Locutores, de la que soy parte del Secretariado Nacional, pero nunca fui delegado de Radio Mitre, a diferencia de los compañeros que pusieron antes. Yo era simplemente integrante del secretariado en el orden nacional y al mismo tiempo era jefe de noticias, algo que las autoridades que llegaron a la radio provenientes del diario no podían comprender. ¿Cómo puede ser un jefe, además representante sindical? Y yo iba notando, a medida del paso del tiempo, que había una gran consideración desde lo profesional, pero un gran maltrato desde lo sindical, como la sensación de que te reconocían artísticamente, por tomarlo entre comillas, pero te arribaban cada vez más al abismo. La verdad, estar acá agradeciéndole a las madres es cerrar también ese círculo, porque cuando uno en el año 88 contaba lo que pasaba, lo que era Clarín, la flexibilización en los medios, y los compañeros me decían en mi empresa esto no va a pasar, tengan cuidado porque el mal ejemplo cunde y rápido cuando sobre todo se puede conseguir dinero a partir de eso, y eso fue lo que afectó y flexibilizó la profesión, y aún hoy tenemos que pagar todavía estas consecuencias. Así que imagínate que en el marco de la ley de medios, ese diario que se quedó con papel prensa en forma espuria, que se quedó con la sangre en el ojo porque la dictadura le dio la ley a 3 radios privadas que había en Buenos Aires en el año 80, Rivadavia, del Plata y Continental, radios que ganaron ese premio por haber andado por acá diciendo que los argentinos somos derechos humanos en el gobierno de la dictadura, y mientras las madres, los organismos de derechos humanos estaban haciendo su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cosa que quiso ser tapada por esos medios. Bueno, esos medios ganaron la ley de medios de la dictadura, el decreto ley. Clarín quedó con la sangre en el ojo e hizo lo que pudo para poder llegar a ella de la forma que ya fue explicitada previamente aquí, ¿no? Borrando el artículo 45, a cada gobierno de la democracia Clarín le ha sacado un medio y le ha sacado una expansión hasta que conseguimos finalmente hacer realidad esta ley de servicio de comunicación audiovisual, todas las voces en el aire y estas voces nuestras también para juzgar ese pasado que todavía nos golpea y muy duro. Muchas gracias. Muchas gracias. Además, solicito incorporar como prueba fragmentos de algunos audios radiales del año 2010 en los que Chiche Helblum, conductor de Hola Chiche en Radio Mitre, se refiere a su rol en la dictadura. Pido autorización para escuchar un fragmento de esos audios. Yo me hago cargo de mi archivo. No tengo nada que esconder. Ahora, claro, digamos, hay posiciones incómodas para mucha gente. Sí, obviamente, si te vuelan la casa de Lambrusquini y matan a la chiquita, nosotros no estábamos a favor de eso. No, de ninguna manera. Podíamos estar. Fíjate vos que le llevó 25 años al
asumir que el asesinato de la hija del capitán Viola fue un error terminal en la historia de la guerrilla en Argentina. Eso lo dijimos de entrada nosotros. Es decir, que cuando vos te ponías en la vereda de decir, señores, esto es un crimen de lesa humanidad, haber matado a la hija del capitán Viola. Pues vos querés matar al capitán Viola, matá al capitán Viola. No, pero está bien, sí justifica eso. Yo era pibe. Pero Gorriarán Merlo le llevó 25 años asumir que eso fue el error terminal del ERP. Pues se reconoció que fue un crimen de lesa humanidad, que cometieron una catástrofe. Dejémosle el derecho a la gente de saber de qué lado se pone en una guerra. ¿Sí? Si del lado de... Si te pones, lo que hoy se dice pues no es guerra. Lo de la Rabure no fue violación de los derechos humanos, lo de Pablo Lambruschi no fue, las bombas no eran. Digo, a ver, vamos a ver de qué lado estamos. Yo no voy a discutir hoy si fue una guerra o no. Nosotros lo vivimos como una guerra. Y yo tengo derecho a saber de qué lado me pongo de la guerra. Si vos me pedís quién es la lista, nunca te la voy a dar. Pero si me apretan, sí. ¿Ok? Entonces, digo, a ver, cada uno tenía... Todo no se sabía. Uno que decían que los habían secuestrado supuestamente para todo, en realidad los secuestraban para pedirle guita. Un gran editor argentino se justifica como que él estuvo secuestrado por razones políticas y en realidad estuvo secuestrado por guita. Vos viste que todos los secuestradores después dicen que eran guerrilleros. Eso lo sabés que ha pasado. Pero digo, hay muchos que dicen, no, yo estuve secuestrado en el Olimpo, tal cosa, y yo sé que lo que querían eran $500.000 pesos o pesos-dólares, no me acuerdo qué moneda había en ese entonces, y pusieron la guita y lo separaron, lo soltaron. Ahora, si fue un apriete político, no, yo te digo que no. Eso fue un secuestro extorsivo, por ejemplo. Hubo muchos que convertían sus secuestros en cuestiones políticas cuando era el tema de guita. Dos, vos me decís, ¿de qué lado te ponías? Y bueno, elegía, ibas eligiendo día a día de qué lado te ponías. En el próximo programa veremos los casos de Canal 13, Cablevisión y TN, que se desarrollaron en el juicio ético y político al Grupo Clarín. Buenas tardes, compañeros. Quiero darles primero un informe que nos mandó Eve. Gracias por darle tranquilidad al pueblo, al Hospital Austral, a su personal y sobre todo a los médicos Pedro Sacco, jefe del equipo quirúrgico, y Eduardo Schindler, director médico del hospital. Queremos decirles muchas gracias por haber puesto su sabiduría tanto como su amor para operar a nuestra presidenta y así darle tranquilidad al pueblo. La Asociación Madres de Plaza de Mayo le dice gracias a los hombres que demuestran que la ciencia tiene una importancia enorme en la salud de los pueblos. Creemos firmemente en nuestros científicos y en los hombres que, como ellos, ponen la ciencia a nuestros servicios. Gracias, doctores Sacco y Schindler. Eve Bonafini. No puedo dejar de compartir con ustedes la alegría del jueves próximo pasado. Si bien los vivimos juntos, después en nuestras casas y hablando entre las madres, nos superó ver a tantos jóvenes que con tanto amor y respeto se emocionaban al entrar en nuestra casa, que algunos lloraban de emoción y nos abrazaban dándonos las gracias. Si hemos podido lograr en tantos años que estas nuevas generaciones del Bicentenario se sientan comprometidas en política por los gobiernos de Néstor y Cristina, pero que también nos tomen como referente de lucha, la verdad que creo no equivocarme si digo a toda voz, nuestros hijos están felices, pues sus viejas han logrado lo que a ellos no le permitieron. Compromiso político para la transformación que a ellos tanto les costó la vida. Escuchar a esos jóvenes hablar tan claramente de sus anhelos y sueños revolucionarios, en práctica, lentamente,
pero seguros de hacia dónde quieren ir, es sin lugar a dudas muy fuerte para nosotros. Si hacemos un raconto de todos los logros de los gobiernos de Néstor y Cristina, los más grosos contra el imperialismo monopólico, nunca antes ningún gobierno se atrevió a ponerle los puntos sobre las IES. Por eso ladran, acusan, inventan, mienten, calumnian, dicen cualquier cosa para desacreditar al gobierno. Pero no pueden, no hay argumentos valederos, no hay razones para discutir su seriedad. Eso sí sería importante, una oposición seria y responsable, que ponga sus razones y se discutan ideas. Por eso, compañeros y compañeras, deberemos estar muy atentos, dado que buscarán todos los medios para obstaculizar los adelantos del Plan Nacional y Popular. Por eso, no debemos dejar solos a los jóvenes, ni defraudarlos. No podemos permitir que nuevamente los políticos, con ideas solamente para sus logros personales y sus conveniencias, que no piensan jamás en el beneficio del país y de su pueblo, que se entregan a los imperios y los monopolios por dinero y poder, nos tapen con sus infamias y minen las mentes, como muchos seguirán tratando de hacer. Algunos señores políticos por ahí, con tal de decir algo, se quejan que la presidenta en su discurso ante la Asamblea solo habló de las realizaciones y no de los futuros proyectos. Por suerte, para todos los argentinos, estos gobiernos desde el 2003 no son de prometer que van a hacer, sino que hacen y presentan todo lo realizado. Lo que a estos señores sin duda les molesta es que han hecho mucho, pero a ellos el pueblo no los votó. ¿Qué pasó? ¿No les creyó? No nos olvidemos cuando en los 90 un candidato fue tan mentiroso que vino prometiendo un salariazo y terminó destruyendo todo el país y lo entregó. Para mí, ¿para qué sirven las promesas? Me quedo con los pueblos, con los hechos. Así que tenemos la obligación de trabajar más duro que nunca, acompañando a Cristina y defendiendo y profundizando este proyecto que salvó y seguirá salvando al país y sus 40 millones de habitantes. Desde aquí, con todas nuestras fuerzas y nuestro amor y nuestro gran amor, las madres le enviamos a Cristina un abrazo y todo nuestro apoyo. Estamos muy contentas de que todo haya salido tan bien. No dudamos nunca que así sería. Nunca que así sería. Adelante como siempre y como ejemplo de fuerza y responsabilidad. Todos juntos adelante con Cristina. Hasta el próximo jueves, compañeros. Alerta, alerta, alerta que están vivos todos los ideales de los desaparecidos. Alerta, alerta, alerta que están vivos todos los ideales de los desaparecidos. Alerta, alerta, alerta que están vivos todos los ideales de los desaparecidos.